Esta es una historia de cuando era chico. Hoy ya tengo casi 30 años y quiero decir que la veo de forma distinta, pero la verdad es que recordarla me sigue causando el mismo miedo que cuando era un niño de 7 años. Desde que estaba en el preescolar, más o menos, comencé a tener un sueño recurrente, un sueño con una bruja, una mujer que venía por mí en las noches. Era una bruja, literalmente como las que aparecen en los cuentos. Una mujer horrible vestida de negro. Me aterraba por esas horribles facciones y su cabello blanco y maltratado. La veía volar sobre el gran terreno baldío que estaba junto a mi casa. En mi sueño, yo le decía a toda mi familia que la bruja estaba ahí, que me estaba buscando, que venía por mí, pero nadie parecía darle importancia. Fui creciendo y el sueño fue cambiando poco a poco. Cuando entré en la primaria, soñaba con ella 2 o 3 veces a la semana y cada vez se acercaba más. Recuerdo que en una de esas noches la vi a unos 20 metros de la ventana, ya muy cerca de nuestro cerco, justo frente a la ventana de mi casa. Al igual que en los primeros sueños, le gritaba a toda mi familia, rogándoles que me hicieran caso, que alguien me hiciera caso. Pero en estos sueños, en esta etapa, siempre había alguien que me creía, aunque la respuesta era la misma: escóndete bajo la ventana. Poco después, aquella cosa se iba acercando más y más, hasta que en una de esas noches, mientras yo estaba bajo la ventana mirando hacia arriba, pude escuchar cómo rascaba el vidrio con sus largas uñas negras. Más o menos por ese tiempo, le conté a mi mamá de mi sueño, y ella comenzó a rezar junto a mí cada noche antes de dormir. Pensé que, por lo religiosa que era, estaba respondiendo así a mis pesadillas, pero yo seguía soñando lo mismo. Mi mamá empezó a dormir junto a mí todas las noches. Si por alguna razón ella no podía, mandaba a mi hermano mayor. Me acuerdo muy bien, sobre todo, del último sueño. Fue una especie de mezcla de todos los sueños anteriores. Primero vi a la bruja flotando en el terreno baldío. Luego, como se iba acercando poco a poco, flotando con las manos hacia los lados, como haciendo la posición de una virgen. Dejó de flotar justo después de haber pasado a nuestra cerca y se arrastró hacia la ventana como una araña mitad humana. Mi mamá me dijo que me escondiera y, como en todos los sueños, el resto de la familia fingía que no podía verla, como si no estuviera ahí, como si no pasara nada, mientras la bruja, ya junto a mi ventana, la tocaba y se movía, viéndose adentro, buscándome como un animal encerrado, desesperado por comida. Yo, como siempre, estaba bajo la ventana, mirando hacia arriba, esperando que no me viera, que no me descubriera. Pero en esta ocasión, casi se me sale el corazón cuando escuché el sonido de la ventana al abrirse. Cerré los ojos y lloré, y escuché de repente a toda mi familia. Los abría en el sueño, y todos estaban mirando hacia mí, con una cara de terror. En ese momento, sentía unas uñas clavadas en mis hombros, y cuando volteé, solo pude ver aquella cara horrible, con los ojos desorbitados y una sonrisa horripilante. En ese momento desperté, con mi familia alrededor, en una clínica del ISST. Había tenido fiebre, y según lo que me cuentan, estuve toda la noche muy mal. Me dejaron una noche más en la clínica, y esa parte para mí, la verdad, está un poco borrosa en mi memoria. Nos cambiamos de casa poco después, y ya muchos años más tarde, cuando yo tenía 15, me platicaron en realidad cómo fue esa etapa de nuestra vida. No dejamos de alquilar aquella casa por buscar una más grande, como me habían dicho. Sí, había una mujer, la mujer que solían ver en el techo de la casa justo frente a la nuestra, al cruzar al terreno baldío. Comenzaron a notarla algunas noches, siempre cerca de las 3 de la mañana, parada en aquel tejado, solo mirando hacia nuestra casa, sin hacer nada más, mirando justo hacia esa ventana de la sala, donde yo me escondía en el sueño. Nadie le dio importancia, porque no era la primera vez que se topaban con una anciana con manías extrañas. No le preguntaron a la vecina
La dueña de aquella casa, por temor a incomodarla, con cuestiones sobre la que suponían era su mamá o su abuela. Alguna vez mirando por esa ventana, esperando ver la silueta de la señora sobre la casa, mi papá se sorprendió al darse cuenta de que esta anciana estaba parada justo a la mitad del terreno contiguo, del terreno baldío, justo en medio de ambas casas. A la mañana siguiente lo comentó un vecino, quien desconocía que vio una anciana viviendo en ese lugar, pero quien dijo que sí sabía sobre algunos cuentos de niños de los vecinos más viejos de esa calle, sobre una mujer, una vieja que practicaba el satanismo y asustaba a quien tuviera la mala suerte de toparse en las noches. Pero eso había sido muchos años atrás. Aún así, esto comenzó a preocupar en cierta forma a mi familia, sobre todo porque semanas antes, precisamente yo les había platicado de mis sueños. Yo que, al igual que mi hermano, nunca habíamos visto a la mujer en el techo. Desde entonces, mi mamá comenzó a dormir conmigo. El día que tuve mi último sueño, el día de aquella fiebre que casi me mata, vieron a la mujer caminar por nuestro patio, callada, solo caminando, paseándose frente a las ventanas. Al día siguiente, mientras toda mi familia estaba en el hospital conmigo, mi mamá fue a casa de la vecina para confrontarla, para reclamarle lo que había estado haciendo la anciana y para pedirle que no volviera a dejarla acercarse a nosotros. La vecina era una mujer joven, lo más amable, seria, asustada y bastante confundida. Le dijo a mi mamá que ahí solo vivía ella y su marido. No había ninguna anciana, no había nadie más. También le dijo que ahora entendía los pasos que escucharon constantemente en su techo. Ella y su esposo se llegaron a asomar varias veces, varias noches, cuando los escucharon, pero nunca vieron nada. Ese mismo día, comenzaron a buscar una casa nueva, al igual que mis padres, y nos mudamos muy pronto de ahí. Y bueno, esta es mi historia, y tengo que hacerles una confesión, una consulta. No sé cómo decirlo, pero desde que sigo su canal hace unos meses, y justo les platiqué a mi novia esta historia, y le pregunté si valía la pena enviársela a ustedes, desde entonces he vuelto a soñar con esta mujer.